¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas porque las entendemos, porque hay un protocolo, porque tiene totalmente la lógica, pero cuando el Padre nos desafía a hacer algo que no entendemos, es como que, wow, con cuidado, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Si es de verdad Dios? Porque el hombre es muy tendencioso a fórmulas, a recetas, a querer tener el paso a paso de las cosas, saber por qué, saber para qué. Y lo vemos desde los niños. Tú le hablas a veces a tu hijo, a tu hija, y te dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y a qué voy? O sea, quiere entenderlo, ¿sabes? Pero el Padre nos llama muchas veces a hacer las cosas sin necesidad de entenderlas, de manera que no es lo hago porque lo entiendo, sino que lo hago para entenderlo y en el proceso y mediante esa experiencia lo iré entendiendo. Acompáñame a estudiar o a desmenuzar esta porción, la porción número 39, Jucat. Y Jucat son mandamientos que de primera instancia no tienen una lógica, no tienen una explicación. Sin embargo, estos mandamientos juegan un papel importante porque abarca una profundidad que no nos imaginamos. Por ejemplo, a Abraham se le solicitó, se le dijo, a ver, sal de tu tierra, sal de tu parentela, entrégame a tu único hijo. Se le dio mandamientos de esta manera que no tenían lógica, no tenían explicación. Y Abraham obedeció, tanto así que fue llamado amigo de Dios y también padre de la fe. De la misma manera el Padre nos hace pasar por este tipo de mandamientos. No somos la excepción, porque vamos comenzando a estudiar esa porción de Jucat que está situada en el libro de Números, lo que es 19, 20, 21 y hasta el 22, versículo 1. Y comparado con la Haftará que habla en Jueces 11 acerca de la vida de Jefté. Vamos a estar comparando todo esto. Y comienza esta porción narrándolos la historia de la vaca roja. La vaca roja es un animal que, bueno, es una vaca de roja, la vaca lazana, o tiene diferentes nombres, rojiza y así, pero se refiere a una vaca que tendrían que sacrificar fuera del campamento para poder consumirla en totalidad y poder rociar a las gentes que estuvieran en contacto con el muerto, para poder tener entrada. Se rociarían 7 veces durante el tercer y el séptimo día. Muy importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque Yeshua es la vaca roja y en él está este cumplimiento, ¿sabes? Porque mira, la vaca no tenía que tener yugo, la vaca tenía que ser perfecta, no tenía que tener ningún defecto. Y de la misma manera, el Padre, o sea, Yeshua, cuando viene a este mundo terrenal, pues no se sometió bajo ningún yugo, porque el diablo le dijo, a ver, todo eso te voy a dar si postrado madurares. ¿Recuerdan en Mateo 4? Sin embargo, Yeshua no se sometió, sino que dijo, voy a hacerlo de manera legal, voy a hacerlo con mi palabra. Y se sometió bajo la ley solamente, lo que ya se había instaurado, pero no para ninguna clase de yugo como lo fue el diablo. Además, cuando quemaban a esta vaca, tenían que arrojar un madero y esta tenía que ver con la arrogancia de nosotros por cargar ese peso del pecado. Y sabes, como la vaca tenía que ser roja, de esa misma manera Yeshua lo cumple cuando da hasta la última gota de sangre por ti, por mí, y entonces en él se está cumpliendo todo esto. Y sabes, es aprobado Yeshua inclusive por el sumo sacerdote, porque cuando él se rasga las vestiduras, ahí él solo se descalifica y Yeshua queda como aprobado, porque no podía haber 2 sumos sacerdotes, sino solamente uno. Y aquí estamos viendo todo este misterio. De hecho, el rey Salomón nos dice que todos los misterios comprende en cuanto a la Torá, en cuanto a lo que hay de escrituras, pero uno no. Solamente hay uno y se refiere a esto de la vaca roja. Y es muy difícil de entender, sobre todo para el judaísmo. ¿Por qué? Porque no han tenido esa revelación de que Yeshua es el Mesías. Y por esa razón se hace muy difícil poderlo entender. Pero ahora que tú y yo hemos llegado a este conocimiento de la verdad, pues es más fácil comprender que Él es esa palabra y en Él pues está la puerta, está la salida, está el acceso completo para llegar delante del Padre. Y es un camino donde comienza todo el ciclo que tenemos que empezar a desarrollarnos, a ir hacia arriba, a elevarnos hacia arriba. Y sabes, esto se instituye para un beneficio de todos. Muy interesante que cuando hace la primer paráduma, el sumo sacerdote es Eliezer, y Eliezer es el hijo de Aarón. Aarón no pudo ejecutar esta bendición de la vaca roja. ¿Por qué? Porque tuvo que ver también en parte con el pecado del becerro de oro. De manera que tuvo que ser alguien que lo reemplazara, que en este caso es su hijo. Y aquí nos habla de 2 cosas.
que el sacerdocio pues no es para siempre, como nos dice el libro de Hebreos, hablando de que el sacerdocio perfecto es según el orden de Melquisedec o de Malquisedec, el cual es el mismo Yeshua. ¿Sí me explico? Pero también Eliezer tiene que ser, lo reemplaza a Aarón ahí en el monte Or para poder tener esta investidura de sumo sacerdote. Y también esto nos habla acerca de que Yeshua, o sea, viene a reparar o a hacer el ticún del pecado del hombre. El primer Adán viene y hace un pecado, ¿me explico? El primer hombre quiso entender el mandamiento y como se le dio simplemente uno, no comerás de este fruto, no lo hagas. Pero ¿qué dijo Adán? Ah, caray, o sea, no lo quiso entender y por quererlo entender lo transgredió fácilmente. Y este es uno de los pecados, que el Padre vino y mediante el ministerio de Yeshua viene y se cumple. Pero ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos habla acerca de una limpieza y de un estado de pureza que necesitamos tener para de ahí comenzar nuestro camino hacia el Padre. ¿Me explico? Luego en esta porción estamos viendo la parte de que Miriam muere y con Miriam también se va el mérito del agua, porque ella como una mujer intercesora, como una mujer de Dios, pues tenía este mérito de que había agua que decía que la roca le seguía y les daba de beber, era como un portal místico que se abriera y ahí brotaba el agua. De hecho, el judaísmo dice que en el día de Shabbat puede que ese mismo pozo aparezca y la gente se sana de cualquier enfermedad que tenga. También se dice que te tomen agua caliente o agua tibia, que porque sale así, y tal vez hay un midrashim que cuenta acerca de eso. Pero lo cierto es de que por ese verito había agua. Muere Miriam, pero en vez de pensar que la gente sería comprensiva, ¿qué creen que hace? Pues empieza a lebrestar y empieza a decirle a Moshe, no, Moshe, no hay agua y nos trajiste acá. Y empieza otra vez la quejadera como siempre. Sin embargo, ahora Moshe está dolido por la muerte de su hermana y todos ellos se comportaron de manera pues inhumana. Ni siquiera les pasó la muerte de ella. Y a su hermano le duele, claro que sí. Y al momento de la queja, pues se enoja Moshe. Y bueno, sin embargo, con todo y enojo, va y se posta y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué necesitamos hacer? Y es cuando les dice, háblale a la roca, háblale a la peña, vamos, o sea, o a la roca, y fluirá agua. Pero esta es la misma peña o la misma roca donde ya habían estado anteriormente, a la misma que ya la había golpeado y salió el agua, brotó el agua, que esta es el agua de Meribá. Entonces, vamos a ver que pues él ya estaba en esa emoción y entonces golpea la roca y pues sale el agua, porque dice, a ver, ¿hasta cuándo ustedes, los rebeldes, porque si les empieza a decir, ¿hasta cuándo rebeldes debemos de satisfacerlos o debemos de cumplirle sus caprichos de alguna manera? Así lo dice, no tal cual, pero pues imagínenselo, y sí brota el agua y todos beben, hasta las bestias, pero hay un castigo, porque no hizo tal cual lo que el padre le dijo, que le dijo, la consecuencia será que no vas a poder entrar en la tierra prometida. Y como ya hemos visto que la vara que tenían a Moshe también era de Aarón, era de los dos, era de Dios, y con estas eran las mismas señales, pues el castigo es para los dos. Por eso muere Miriam, se va el mérito del agua, y aquí hay un castigo en el cual ya no va a poder entrar en la tierra prometida tampoco este Aarón, ni Moshe. O sea, aquí esta es la consecuencia. Y aquí el detalle es de que el pueblo, o sea, no dimensionó, ya era otra generación. Moshe se quedó con que la gente aprenda a golpes, con que tenía que ser de manera violenta, y se quedó con eso y ya había funcionado una vez. Sin embargo, esta era otra generación donde solamente bastaba hablarles y se glorificaría el nombre de Dios. Y también se relaciona con que la primera venida del Padre fue con un siervo que, o sea, hubo golpes sobre él, hubo violencia, pero la segunda vez viene como rey y se le habla, basta con hablar, con el reinado de la palabra. También puede ser esta analogía. Sin embargo, Moshe al golpearla, pues no permite que el nombre de Dios sea glorificado, y tal vez hubiera habido una nueva enseñanza para el pueblo, donde como era otra generación, lo entendería, pero de esta manera no sucedió así. Al final, pues vivieron, se satisfacieron, porque cuando estamos hablando siempre del agua que brota, de la peña que brota de la roca, estamos hablando que Yeshua es esa roca, que Yeshua es esa fuente. Y bueno,
Después, ¿qué sucede? Vemos que ellos quieren llegar a la tierra prometida, de manera que van y quieren cruzar a Edom, pero Edom, ¿qué les dice? Por aquí no le van a, no van a pasar. Moshe quiere interceder, quiere negociar, oye, somos parientes, ayúdanos, porque recordemos que, o sea, Edom es Esaú, o sea, Edom es rojo, y ya habíamos visto desde antes lo que es con Jacob, o sea, con Jacob, con su hermano Esaú, y esa rencilla, ¿no? De cómo había sido, que lo quería matar y él se tiene que ir a huir y todo. Sin embargo, luego el padre hace un milagro donde pues me envía unos ángeles, ya hemos sabido un poco la historia para cuando se va a encontrar con Esaú, y pues lo único que le queda es acercarse a su hermano y abrazarlo. Y parece que como no le quedó de otra, pues sí, lo abraza y todo, pero se queda con el sentimiento en el corazón. De manera que lo pasa a las generaciones. Y cuando se enteran que el pueblo de Israel, o sea, es preso, es esclavo en Egipto, se gozan y se alegran. Inclusive más adelante vemos que ellos mismos los entregaban a los egipcios para que los sometieran o los mataran. Y es algo muy feo, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, vemos que aquí hay un pleito familiar. Pero aquí pasa algo muy interesante. Pasa algo muy interesante cuando el pueblo de Israel, como les digo, ya es otra generación, ya tienen otra mentalidad. Ya habían visto la mano de Dios y fueron comprendiendo que sí, el Padre les podía dar victorias en cosas. Así que, bueno, ellos sabían de que tenían que rodear. Moshe dice, bueno, entonces, si no quieres, pues te pagamos, pero déjanos pasar. Y Edom dice, no, y si quieres, yo mismo voy a salir con armas, voy a hacer esto y voy a hacer guerra contra ti. Moshe sabía que podía ganar, porque el Eterno estaba de su lado. Sin embargo, como sabemos que, pues también este pueblo de Edom tiene promesa, o sea, en este momento, aquí pasa algo muy crucial. Por ser parientes no quiere Moshe contender con ellos, sabe que les ganarían, pero no quiere hacerlo de esta manera. Ya había aprendido de aquel hecho de que las cosas no se hacen con la violencia, no se, porque el hecho de que golpeó es violencia, es infringir la mano dura, y dijo, no, ya aprendí, mejor vamos a rodear. Y el pueblo le dice, no, pero sí podemos y vamos contra ellos, y le dice Moshe, no, no vamos a hacerlo así, vamos a rodearle. Entonces el pueblo se quedó también con eso de decir, no, es que pues podemos vencerlos, pero no quiso Moshe. Al final van al monte de Or, porque les digo que van a rodear, y en el monte de Or muere Aarón, y con Aarón se va el mérito también de la Shekinah. Recuerden que aquí Moshe ora el mérito del maná, Miriam el del agua y Aarón el de la Shekinah. Y al momento de no haber Shekinah, pues ya hay desprotección, ya les podían ver los enemigos, ya estaban expuestos a la intemperie del sol. Y aquí en este monte, pues hacen duelo por Aarón 30 días, donde en este monte ahora sí que ve Aarón a su hijo con las vestiduras del sacerdote, y ahí es donde Aarón dice que se reúne con sus padres, entregando el legado y mostrando la fragilidad de un sacerdocio, pues que se acaba, un sacerdocio que simplemente funcionó de parche, pero que no repararía el daño que ya hubo por el pecado en la humanidad, sino que en Yeshua en verdad está, ahora sí que la transformación y el sacerdocio que ha sido por siempre y para siempre. Así que muere Aarón, se acaba lo otro, ¿y qué creen que el pueblo hace? Y ya se la saben, sí, comienza a volver a hablar mal. ¿Por qué? Porque se guardaron eso y viene el tema de las serpientes. Porque empezaron a hablar mal de Moshe, empezaban a hablar mal pues de la quejadera, ya saben. Y como eso también se interpreta con que ya no estaba la Shekinah, pero el momento de hablar es como tener un veneno. Por eso el padre les empieza a mandar serpientes que empezaban a devorar al pueblo, les empezaban a aniquilar. Por eso el padre les envía las serpientes. Por eso dice que son serpientes y no era cualquier otro animal. Entonces el pueblo empieza a clamar, Moshe, Moshe, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Moshe pues le pregunta al padre, y el padre le dice, levanta una serpiente de bronce y ponla en un asta en el punto más alto. Y cuando la gente sea mordida, o sea, no está diciendo que lo va a quitar, sino que cuando sea mordida y voltee a ver allá, será sanada. Pero, o sea, eso está medio, ¿cómo que la ve y se va a hacer sanada?
porque esto más adelante se va a hacer un culto de adoración. O sea, un instrumento que se utilizó como para algo santo, más adelante se hace como un punto de adoración o veneración, lo cual también tuvo que ser erradicado y destruido. Y aquí vamos a ver de un tema muy interesante. Sabemos que Nahash en hebreo suma 358 y también Mashiach. De la misma manera que como la serpiente tiene un veneno y cuando vino esa inclinación al mal, o sea, por el veneno que metió la serpiente, nosotros tenemos esa tendencia al mal, Yetzer Hará, la inclinación. Así que también la serpiente va a simbolizar esta parte del veneno que entra al mundo, pero Mashiach dando la solución, dando el antídoto. Porque cuando tú tienes alguna picadura, serpiente, alacrán, escorpión, lo que sea, tienen que agarrar del mismo animal parte del veneno para hacer un antídoto. Por eso Mashiach, al tener, digamos, la misma gematría, nos da a entender que en él está la solución y en él está la salvación. Tenían que ver esa asta arriba, de manera que eran obligados a voltear arriba y ahora sí que no ver a otro lado, sino que no era la serpiente donde tenían la sanidad, sino que era el mismo Mashiach, lo veían a él y clamaban de verdad sanidad, salvación, y tenían que creer que en él había esa salvación. Entonces, por eso tenía entonces a erradicar el veneno que les daba la serpiente y podían ser salvos. ¿Me explico? Era de bronce porque era un material refulgente. O sea, cuando dice también, por ejemplo, que los serafines que estaban ahí con Isaías y veía serafines y querubines y son materiales, son seres refulgentes. También se le llama serafines a aquellos que fungían la labor de mover el carbón. ¿Me explico? Movían el carbón y también se les llamaba serafines. ¿Por qué? Porque aquí hay dos connotaciones. El fuego sirve como para purificarnos, como para también consumirnos, de manera que al momento de estar en contacto con Mashiach, o en él hay una purificación, o en él vamos a encontrar una horrible expectación, o sea, y juicio, porque horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí vamos a ver esta parte de que tenía que ser por esta parte. Inclusive en el logotipo ahora sí que de la salud, viene, inclusive la mundial, que estoy seguro, sí, viene la imagen de una serpiente en un asta, ¿sí? Es muy curioso de que está la serpiente y está el asta simbolizando salud. ¿Por qué? Por aquel hecho. O sea, muy interesante que todo lo que está pasando, porque en Mashiach encontramos todo esto. De manera que seguimos avanzando en la porción y bueno, como estaban rodeando, les digo, tuvieron que pasar por la muralla de los amorreos y tuvieron que pelear. Sí, el pueblo tuvo que enfrentarse contra ellos porque les quisieron hacer frente, les quisieron, pues como ya los veían los enemigos, empezaban a hacerle frente. Y bueno, el padre no les dijo, yo los voy a exterminar, no, les dijo, van a tener que salir a la guerra, van a gritar y van a ir. O sea, inclusive va a haber cánticos. Y sí, es cierto, ya me acordé, en la parte de cuando empiezan a rodear Edom, como ya no había agua, empiezan a decirle a Moshe del agua, que no hay agua, que necesitan agua, y entonces empiezan a cavar. Empieza a cavar la gente con sus bastones, con la ropa que tenían, y empiezan a hacerlo y empiezan a hacer un cántico. Y con este cántico de agradecimiento, y ahora sí que estaban cantando al pozo. ¿Y quién es el pozo? Mashiach, que estaban cantando un cántico de victoria antes de un milagro. Cuando vimos que en el Mar Rojo, o sea, hubo ese gran milagro de que se abrió y después se cerró, y ahí estaban los carros de Faraón, dice que cantaron, y cantaron porque vieron un milagro. Sin embargo, ahora están cantando porque saben que viene un milagro, y así sucede. De repente empieza a brotar el agua y se empiezan a saciar, y se hace este pozo grande que ellos tienen esa saciedad, donde fluye el agua y fluye en abundancia, donde a lo mejor no eran las herramientas necesarias, donde a lo mejor no era bueno, porque imagínense con los báculos, o sea, la misma autoridad que uno tiene, la misma presencia, pero usarlo en servicio, o sea, es lo que estamos hablando aquí. Y también lo vuelven a hacer cuando salen a la guerra, empiezan a expresar un cántico de victoria. Y esto es lo que sucede cuando nosotros estamos en completa intimidad y comunicación con el Padre, donde nosotros tenemos vidas transformadas y vidas diferentes. Podemos tener el respaldo de Dios, estar seguro de que si salimos y vamos a luchar, vamos a tener una victoria.
¿Por qué? Porque el Eterno está con nosotros, nos respalda y nos da esa victoria. Así que tenemos que hacer la parte que nos corresponde, este Ishtadlut, pero el Padre hará la otra parte que ha dicho, creyendo que Él hará un milagro en nuestras vidas. Sorprendente todo esto. Al final tienen la victoria, ¿verdad? Con estos amorreos. Y luego todavía otro rey les quiere hacer guerra, el rey Og, que era un gigante en realidad. Su cama medía 4 por 4. Imagínense eso. ¿Qué tan alto está? Pues ese rey, no, dijo, yo me los voy a echar, a ver, vámonos todos a luchar. Y al final también nuevamente, porque ellos temieron, ay, Señor, pero les dijo, ustedes vayan, yo estaré con ustedes, yo les he entregado a ellos en sus manos, les daré la victoria. Y van confiados y van y vencen y derriban y al final de cuentas terminan de hacer todo eso y empiezan a tomar parte del territorio que van teniendo, lo empiezan pues a poblar y ya van a entrar a la parte donde están justo enfrente de Jericó, de la tierra prometida. Ahí están para poder tomar posesión de ella. Y justo aquí es donde un rey de los amorreos, amonita, ya no me acuerdo si era amonita o amorreo, ahí me lo escriben ahorita, pero era el rey, Balac, era el rey Balac donde, bueno, no era rey en ese momento, sino lo eligen como rey para que alguien le hiciera frente, porque cuando destruyen a los otros reyes, estos les pagaban como un dote a ellos, y ellos se quedan como que, caray, pues ya no tenemos que pagarle a nadie, y entonces piensan, y ya vienen contra nosotros y quieren hacer guerra, y quieren defenderse, sin embargo no buscaron negociación ni nada, sino que tuvieron tanto miedo que pusieron a Balac, que era uno de los líderes, como su rey, y este rey contrata a un brujo, un agorero, para hacer guerra en contra de Israel, porque él dijo, no, estos con las espadas no les vamos a ganar, si le ganaron a los que nos tenían sometidos, menos vamos a poder nosotros, pero qué tal si le hacemos, contratamos a esta persona y de la manera espiritual los derrotamos, y ahí vamos a entrar a la siguiente porción, que ya la veremos en la siguiente semana. Bueno, vamos a hablar acerca un poquito de la Haftará. La Haftará nos está narrando acerca de la vida de Jefté. Jefté era un hombre que había sido un hijo concebido fuera del matrimonio, o sea, era un hijo ilegítimo. Y como no era reconocido, de hecho, sus mismos hermanos provocan que los exilen pues, del pueblo, de la familia, inclusive van los líderes religiosos y lo tienen que sacar, y Jefté se queda como que, ¿qué onda? Pues, o sea, pues, y ahora sí que yo no pedí nacer. Sin embargo, aquí sucede un milagro, porque él dice que en hebreo la palabra era un rey, y él lo ponen como una persona rebelde o ajena al pueblo de Dios, pero en realidad la palabra es rey. Esto quiere decir algo parecido como goy. Goy es alguien que no es, bueno, alguien que no se sabe de dónde de dónde proviene su pueblo, no se sabe de dónde es. O sea, es como lo más bajo, donde ya no tienes eres ya parte de la plebe, no sabes de dónde eres, y es por eso es goy. Pero la parte de rey es parte de ser pueblo de Dios, pero a la vez no, es lo que significa rey, pero al final sí eres pueblo, o sea, no estás tan perdido en las mezclas, todavía se puede comprobar que eres parte del pueblo de Dios, y la palabra goy es que ya estás bien mezclado, que ya no se sabe de dónde vienes, ¿me explico? Esto es lo que está pasando y hacen esta distinción con su hermano Jefté. Así que Jefté pues es rechazado. ¿Y qué es lo que hace? Pues al igual que David, pues él empieza a levantar hombres que también fueron rechazados y empieza a ser valientes guerreros y empieza a levantar pues a líderes, empieza a hacer una transformación y ya tenía su bando, ya tenía su grupo. Y resulta que cuando quieren hacer guerra contra Israel, pues Israel se paniquea y dice, ¿qué onda? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y dicen, y este Jefté es el mero mero, y van y le piden ayuda, y Jefté les dice, oye, pero si ustedes mismos son los que me corrieron, ¿por qué no ustedes se defienden? No, pues perdónanos, es que, pues discúlpanos, no lo habíamos visto así, y ya saben, ¿no? Al final de cuentas, pues claro, Jefté tenía, o sea, el deseo de los principios de Dios, deseaba estar en el pueblo, deseaba servir a Dios, pero pues le quitaron la oportunidad, y creo que a veces muchos de nosotros somos así. Hay gente que anhela servir a Dios, hay gente que anhela estar con el Padre, pero nosotros con un juicio, los queremos mandar mucho a volar, y nosotros rompemos algo que el Padre está buscando unir. Somos una piedra de maldición, una piedra de perdición. ¿Y qué dice Yeshua?
Si esto le hacen a algunos de mis pequeños, pues mejor les fuera que se ataran una cuerda y échense al mar. ¿Me explico? Entonces, el Padre quiere que nosotros constantemente estemos renovándonos y transformándonos a través de su palabra. Así que este Jefté, a final de cuentas, claro, los ayuda. Sí, cómo no, pues, o sea, sí, yo quiero estar con ustedes. O sea, el Señor me pone esto en hacer y yo lo voy a hacer. Y claro, pero ¿qué es lo que hace al principio? Pues una diplomacia. A ver, habla con el pueblo enemigo, les dice, pues ya mejor retírense, váyanse y no va a haber problema, porque el Eterno pues, nos va a dar la victoria. O sea, empieza a querer hacer diplomacia, les empieza a hacer remembranza de cómo el Padre les ha dado victoria, inclusive empieza a decir las victorias que estábamos hablando en esta parashá, de cómo comenzaron a vencer a estos pueblos, siendo pueblos grandes, y cómo el Eterno los sacó de Egipto, y empieza a decirles todo para que pues este pueblo enemigo mejor decida irse, pero ellos dicen, vamos a pelear. Al final, Jefté, en una decisión apresurada, hace un voto donde dice, Señor, si me das la victoria, lo primero que salga de mi casa, eso te voy a dedicar. ¿Y qué cree que sale lo primero de su casa? Salió su hija, porque le dio la victoria el padre y derrotó a los enemigos y todo, y llega a su casa gozoso, victorioso, y dijo, Señor, gracias, Señor, muchas gracias. Y llega y sale su hija y se pone a llorar, dice, ay, Señor. Dice, hija, no puede ser, ¿por qué tú? Y ya le dice, le explica, o sea, yo prometí que ofrecería al Eterno lo primero que saliera de la casa. Una de las explicaciones también que ofrecen los sabios es que Jefté sabía que ese Dios al que perseguía, o sea, al que servían el pueblo enemigo, pues era el Dios Moloch, donde se entregaban a los hijos en sacrificios, encendían una figura de metal, de fierro, y lo consumían, ahí metían a los niños hasta que se murieran. Entonces él dijo, bueno, yo voy a ofrecer lo primero que salga, y al que fuera su hija, bueno, la ofreció en un voto de celibato, donde no tendría descendencia, pero sería dedicada completamente al Señor. Aunque aquí hubo un tiempo, como 2 o 3 meses, donde ella tuvo que despedirse de sus amigas, de su familia, de todos sus parientes para poderse entonces apartarse, donde de vez en cuando pues tenía visita pues, de su padre, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Fue dedicada más bien en un sentido de celibato. O sea, de que no tuviera un varón, no tuviera descendencia por ese lado. Y Jefté, claro que quería descendencia, además era su única hija, ¿cómo no le iba a amar? ¿Cómo no iba a querer que tuviera algo? Sin embargo, aquí también vemos 2 cosas importantes. La primera, cuando hagas un voto al Eterno, pues no tardes en cumplirlo. Hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Y Jefté así lo hizo, era un hombre diligente, disciplinado, era un hombre que en su valía estaba esa parte del coraje de decir, lo hago, lo doy, lo entrego. ¿Me explico? Pero otra parte es no precipitarnos a hablar tan rápido, a hablar tan así. Podemos hacerlo, pero hay que también pensar y mediar qué es lo que podemos ofrecer. Hay que tener esa templanza, porque recordemos que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y como hemos visto en toda esta porción, Mashiach está en la serpiente, Mashiach está en la vaca roja, está en el pozo, está en la roca, está como ese Dios de la victoria, y está también como esa promesa y ese voto a quien se le ofrecen todas estas cosas. Yo quiero invitarte a que lo que le ofrezcamos el día de hoy sea una vida agradable, sea una vida en adoración, una vida en alabanza, y que cuando nosotros hablemos y cantemos al Padre, pues sea algo que vaya a recibir, porque dice su palabra que nosotros tenemos que levantar manos santas. ¿Y cómo es esto de levantar manos santas? Es como cuando te dicen en un asalto, arriba las manos, pues levanta las manos, pues porque estás indefenso, ¿no? Eso significa también levantarlas en señal de rendición, en este caso al Padre en señal de adoración, y también en una parte de no solamente rendición y adoración, sino que te entrego todo, o sea, te dedico todo. Significa el doblegarme ante Él, significa que yo voy a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi adoración tenga un sustento. ¿Me explico? O sea coherente lo que hable con lo que haga. Pero bueno, en fin, yo espero que esa porción te haya sido de bendición. No olvides dar like, compartir, y nos veremos la siguiente, en la porción 40. Nos veremos. Hasta luego.